conjuntamente con el IM La Radio, presentan su programa Bíblicamente Hablando. Acompáñenos. Junto al pozo el Señor enseñaba: soy yo el agua eterna. ¿Cómo están? Soy el pastor Elías y les doy la bienvenida al programa Bíblicamente Hablando, y espero que sea una tremenda bendición para ustedes y para mí una bendición poder compartir la palabra de Dios. Desde hace algunas semanas estamos hablando acerca de evangelismo y hemos hecho un acróstico de la palabra para tratar de entender la importancia y tantas cosas que implica cumplir la tarea que tenemos como cristianos. Pero antes de ir al estudio y continuar, quiero invitarles, porque ese estudio lo terminamos hoy día y la próxima semana en Bíblicamente Hablando comenzamos a hablar, a conversar y a estudiar acerca del trasfondo judío del Nuevo Testamento. Va a ser muy interesante, muy importante, especialmente para todos aquellos que les interesa estudiar la palabra de Dios, aquellos que quieren ir un poco más allá por la responsabilidad que tienen. Y la verdad es que todos los que enseñamos tenemos una gran responsabilidad de acercarnos lo más posible, dentro de las posibilidades que tenemos, acercarnos al texto, a la Biblia, lo que ella dice, porque nuestra responsabilidad es enseñar lo que la Biblia dice. Así que la próxima semana, a partir de las 18 horas, estaremos aquí en Bíblicamente Hablando, trasfondo judío del Nuevo Testamento. Comparta con otros, invite a otros, tenga un lápiz, un cuaderno, algo donde usted pueda ir anotando semana a semana las cosas que voy a estar compartiendo, también las inquietudes para que las manifieste después a través del WhatsApp o a través del blog o a través de, ¿no es cierto?, los distintos medios por donde estamos. Así es que la invitación muy especial, que a partir de la próxima semana estaremos hablando de trasfondo judío del Nuevo Testamento. Van a ser muy bienvenidos. Escuchamos una canción y continuamos ahora con evangelismo. Junto al pozo el Señor enseñaba: soy yo el agua eterna. Y a los sedientos que bebieran rebosarían del agua celestial. Dame agua, el agua viva, de la fuente tuya, oh Señor. Padre eterno, sin dudar te doy mi ser. Lléname de tu gloria y poder. Oh amigo, si te encuentras sediento, buscando la felicidad, el Salvador en un momento te limpiará de toda tu maldad. Dame agua, el agua viva, de la fuente tuya, oh Señor. Padre eterno, sin dudar te doy mi ser. Llena
Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio acerca de evangelismo y hemos tomado la palabra evangelismo como un acróstico para poder descubrir interesantes matices que tiene el realizar la obra de Dios. Perdón. Y comenzamos, y quiero hacer un breve repaso, usando la palabra y hablar de evangelismo. La tarea es predicar el evangelio, las noticias del que es bueno. Y de eso estamos hablando. Tenemos una gran responsabilidad, debemos predicar el evangelio. Muchos, como dije, predican creyendo que es evangelio, pensando que es el evangelio, pero no predican el verdadero evangelio, que es conforme a la palabra de Dios, no lo que nos parece a nosotros. Pablo estaba corrigiéndolos a la iglesia de Galacia, y en el primer capítulo, el versículo 6 al 8 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. En el contexto de Gálatas, aquí tiene que ver, este otro evangelio tiene que ver con lo que los judaizantes estaban haciendo, que iban detrás del apóstol Pablo, salidos desde Jerusalén, para enseñar que ellos, para ser realmente salvos, tenían que circuncidarse. Y el contexto de la carta y el origen de la carta y lo que sucede históricamente era eso. Entonces, ellos estaban transformando una enseñanza del Antiguo Testamento, por decirlo de esa manera, como un requisito para ser salvo. Entonces muchos estaban aceptando eso, creyendo eso. Entonces Pablo está criticando y corrigiendo eso, ¿no es cierto? Y dice, bueno, si alguien predica otro evangelio, aunque sea anunciado por mí, por otro, y predica otra cosa, esa persona sea anatema. Algo que vamos a profundizar o ver en trasfondos judíos del Nuevo Testamento, la palabra anatema no significa maldito, como se ha creído por mucho tiempo. Más bien tiene que ver con que queda descalificado, porque en el hebreo no existe la idea de maldición. Entonces esta palabra anatema no es maldito en el sentido de como siempre a veces se ha enseñado, pero, ¿no es cierto?, hay una descalificación total hacia aquel que predica otro evangelio, porque es obvio, si se predica otro evangelio no hay salvación. Entonces ya la palabra nos habla de lo importante que es y asumir la responsabilidad de predicar el verdadero evangelio. Pablo lo resume, como lo mencioné en 1 Corintios capítulo 15, que Cristo murió y resucitó conforme a las Escrituras, que fue sepultado conforme a las Escrituras. Eso es el evangelio. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace, que convence cuando habla de justicia. Convence de la resurrección de Cristo, de justicia, de pecado, nos convence de que somos pecadores. Entonces, bueno, se debe predicar el evangelio. La letra B corta, nos habla de valentía. Se requiere valentía para predicar el evangelio. Nosotros debemos tener esa valentía para hacerlo. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que a veces causa temor el predicar el evangelio y muchos tienen temor a lo que les van a decir. Pero en realidad no debemos tener temor, debemos tener valentía. ¿Por qué? Porque contamos con la presencia del Señor como Él la prometió.
Contamos con el poder del Espíritu del Señor, el Espíritu Santo. Él dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y Pablo habla del poder del Evangelio en Romanos 1:16. Así es que tenemos un mensaje que entregar, que es el Evangelio, y debemos tener valor para llevar adelante, para realizar nuestra tarea. Así que el Señor no nos ha dejado sin ayuda. Luego hablamos de Evangelio, la letra A, de apoyo. Y vimos que apoyo significa que contamos con todo para hacer esa tarea. ¿En qué sentido? Tenemos la presencia del Señor, que no solo nos da valor, sino también el apoyo necesario, el poder del Espíritu. Pero además, todos los recursos que Dios nos provee. Él nos ha dado dones, nos ha dado habilidades, talentos, para poder llevar adelante esta tarea que es importantísima. Pero además, el apoyo grande que nos ha dejado el Señor es la iglesia que Él está formando, la iglesia que va formando por cada uno que se salva, se transforma en un apoyo para que sigamos predicando el Evangelio, apoyándonos unos a otros de muchas maneras que ya la hemos comentado. También el Evangelio nos habla de necesidad. Nos debe mover la necesidad que el ser humano tiene. Mirad los campos, están listos para la siega. Vemos nuestra comunidad cómo está, cómo este mundo va avanzando, y nos hace ver que hay una tremenda necesidad, y lo que debemos hacer es predicarles el Evangelio. El ser humano necesita escuchar el Evangelio para que pueda ocurrir todo lo demás que el Señor hace. Así que debemos predicar el Evangelio, claro. Las personas, tu familia, tus vecinos, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus hijos o tus padres necesitan del perdón de Dios. Entonces hay una necesidad, se debe predicar el Evangelio. Hoy día vivimos en una comunidad, en un mundo que se está destruyendo. Están cegados por Satanás, y esa es la verdad. Aparte de su propia naturaleza pecaminosa que les lleva a alejarse de Dios, está también el trabajo de Satanás de cegar el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. 2 Corintios 4:4. ¿Qué otra cosa nos debe mover? Hablamos de gratitud. La gratitud. Por supuesto, la gratitud. Evangelio nos habla de gratitud por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Mencionamos una serie de cosas por las que debíamos ser agradecidos, y que esa gratitud nos mueva a predicar el Evangelio. Por ejemplo, el hecho que Él sufrió por nosotros, debiendo nosotros pagar las consecuencias del pecado. También no solo sufrió, pagó, se humilló. Pero además, porque me ama, porque me amó, me ama, me amará. Porque me salvó, porque me santificó, porque me ha regalado vida eterna. Y por eso es que yo voy a vivir eternamente disfrutando de todo lo que Él ha planeado. Un cristiano no se puede concebir como un cristiano verdadero y real si no tiene gratitud. ¿Por qué? Porque un cristiano está consciente del beneficio que tiene. Por eso, y algunos quizás de los que nos escuchan o nos ven no entienden de que personas sean capaces de dejar tantas cosas que este mundo ofrece, lo que la familia le ofrece, para salir y predicar el Evangelio. En algunos países arriesgando sus vidas con tal de que otros escuchen el Evangelio. Hoy día hay un movimiento de personas, especialmente en América Latina, que está de jóvenes, de adultos, de matrimonios que están saliendo
para predicar el Evangelio en los lugares difíciles que este mundo tiene, donde es rechazado el Evangelio, generalmente por las autoridades, pero la gente escucha. ¿Por qué personas riegan tanto? Por gratitud. Por gratitud. ¿Qué te hace hacer a ti la gratitud? ¿Hay gratitud? ¿Te hace llevar el Evangelio a otras personas? Quizás tendrías que examinar tu propia experiencia. ¿De qué nos habla el Evangelio? Nos habla de la letra E, de espera o de esfuerzo. Y ahí mencionamos dos cosas. Cuando predicamos el Evangelio debemos esperar la obra del Espíritu Santo, descansar en lo que Dios hace a través de su Espíritu en la persona. Esa mala costumbre que en el pasado practicábamos muchos y que hoy día algunos siguen practicando, de ejercer influencia humana, presión para que la persona llegue a tomar una decisión, eso no garantiza en nada de que la persona vaya a ser salva. Porque mi convencimiento hacia la persona de su condición no le va a salvar. Pero sí el convencimiento que el Espíritu Santo hace. Ahora, nos habla de espera, pero también de esfuerzo. Esfuerzo. Somos responsables de predicar el Evangelio y predicarlo claramente, y somos responsables de llevarlo adelante, pero no somos responsables de los resultados. Es Dios en su gracia y misericordia que va hablando. Así que nosotros debemos esperar lo que el Espíritu Santo haga en las personas. Lamentablemente muchos creyentes no son sensibles o no lo quieren ser a la obra que el Espíritu Santo tiene que hacer y esperar, y se equivocan, muchos porque quieren resultados, pero la obra de Dios no es así. Tenemos que esperar en Él. No dejan obrar el Espíritu Santo, así que lo que debemos hacer es saber esforzarnos, pero también esperar en el Señor, porque Él convence a las personas. Luego hablamos de esfuerzo. Dijimos esfuerzo económico, de tiempo. Él nos ha hecho responsables como administradores de todo, y nosotros debemos colocar nuestro mejor esfuerzo para que el Evangelio siga adelante. También hablamos de lealtad. Lealtad, ¿lo recuerdan? Lealtad a Cristo, que implica obediencia. ¿Obediencia a qué? Obediencia a la tarea que Él nos dejó para hacer. En Marcos 16:15 quedó registrado, en Mateo 28, 19 al 20, versículos muy conocidos: id y predicar, id y hacer discípulos. Tenemos una responsabilidad a la cual debemos ser leales. Tenemos una orden del Señor y debemos ser leales al Señor. Y lealtad significa regla de honor y fidelidad a su Señor. Significa obediencia al Señor, no negarle a Él. Eso es lealtad. Nos ha enviado para predicar, para ser discípulos, siendo testigos, como menciona en Hechos capítulo 1. Así es que debemos ser leales, o sea, obedientes al Señor. El apóstol Pablo llegó a decir: ay de mí si yo no predico el Evangelio. Él fue apartado para predicar el Evangelio. Y él entendió eso. Era obediente al Señor. Lealtad. Evangelio nos habla también de iniciativa. Debe haber en nosotros la iniciativa, la pasión, el fuego por predicar el Evangelio. Si hemos de identificarnos con el Señor que nos dio la orden de hacerlo, debe haber en nosotros
esa pasión, ese fuego que nos lleve a tener iniciativa al predicar el Evangelio. El Evangelio nos habla de iniciativa, de promover, de motivar, de incentivar, de practicar el evangelismo, aprovechar cada conversación, cada oportunidad que se nos presente, de hablar de aquel que es bueno, hablar del Señor Jesucristo. Debemos aprovechar cada momento que tenemos. Eso es lo que debemos hacer. Luego quiero hablar de esos momentos, de ser oportuno con la última letra de evangelismo. Pero nosotros debemos ser personas que toman la iniciativa en cualquier conversación, ver de una manera inteligente, sabia, respetuosa, de cómo aprovechamos cada oportunidad, cada conversación, y que se nos dé en el trabajo, en los estudios, en la locomoción colectiva. ¿Cómo podemos derivar nosotros en cualquier oportunidad para predicar el Evangelio? Evangelismo nos habla de iniciativa para hacerlo. Predicar el Evangelio, no la promoción de nuestra iglesia, de nuestra denominación, de nuestras creencias particulares, no, para predicar el Evangelio. Eso es la responsabilidad que tenemos, pero además debemos estar tan motivados, tan apasionados. ¿Por qué? Porque es lo que está en el corazón de Dios, el que prediquemos el Evangelio. Entonces la iniciativa nos identifica con el Señor. ¿Qué otra cosa nos habla evangelismo? Nos habla de santidad. He querido tomar esta palabra santidad. ¿Qué significa? Que nos habla de que hemos sido apartados. Porque santidad habla de eso. Limpios, separados. Y nosotros, como cristianos, y estoy hablando especialmente a los cristianos, a los hermanos en la fe, hemos sido apartados para predicar el Evangelio. Esa es nuestra tarea. Eso es lo que nos debe motivar. Hay muchas otras cosas que podemos hacer y practicar, pero el Evangelio nos habla de que hemos sido apartados, separados para predicar el Evangelio. Se nos han dado dones y talentos para hacer muchas cosas, pero hay algo fundamental. El Evangelio tiene que ver con lo último que el Señor nos habló, y lo último que el Señor nos dejó es lo primero que debemos hacer. Debemos predicar el Evangelio, porque hemos sido apartados, hemos sido limpiados, hemos sido separados para llevar las buenas nuevas, las buenas nuevas, las buenas de aquel que es bueno, del Señor Jesucristo. Así que debemos entender, asumir, aceptar que hemos sido separados, santificados para predicar el Evangelio. ¿Lo estás haciendo? Si eres un creyente, has sido separado para eso, santificado para eso. ¿De qué otra cosa nos habla evangelismo? Nos habla de motivación. La letra M de evangelismo nos habla de motivación. ¿Qué nos debe motivar? Bueno, hemos dicho algunas cosas: la obediencia, el llevar las buenas noticias, pero quiero tomar otra razón más. ¿Sabe qué nos debe motivar? Es porque también tendremos una recompensa eterna. Me recuerdo las últimas palabras del apóstol Pablo. Dice: guardado la fe, he hecho todo lo que tenía que hacer, y dice: me está guardada por lo demás la corona de justicia, la recompensa, a todos aquellos, no solo a mí, dice, también a los que aman su venida, porque en su venida seremos recompensados. ¿Sabe? Te debe motivar que vas a recibir una recompensa, porque va el esfuerzo
todo lo que hagamos va a ser recompensado. El Señor ha prometido recompensarnos. Y si nos esforzamos, si nos apartamos, si estamos motivados, el Señor va a recompensar por llevar la predicación del Evangelio adelante. Así que debemos hablar de motivación. Y espero que la motivación mueva tus pies, mueva tus manos, haga hablar a tu boca para predicar el Evangelio. Debe haber motivación, y esta motivación es santa. El apóstol Pablo la tenía. El Señor, nuestro Dios, el Señor Jesucristo también habló de recompensa. Así que nos debe motivar esa recompensa. ¿Qué otra cosa? También el ser oportuno. Evangelismo nos habla de oportunidad. O más bien de ser oportunos. ¿Qué significa eso? ¿Sabe? En la Biblia se habla que debemos hablar a tiempo y fuera de tiempo. Hay una frase muy conocida que dice: hoy es el día de salvación. ¿Qué significa eso? Que siempre es el momento. Siempre es el momento. Y cuando nos habla de oportuno la palabra evangelismo, nos habla de que debemos estar en cada momento preparados para predicar el Evangelio. Debemos estar en cada momento dispuestos a aprovechar la oportunidad. ¿Han visto ustedes personas comprometidas, ya sea con su trabajo, en las ventas, en lo que sea, en lo que están motivados, en lo que quieren hacer en su vida, en el objetivo de su vida? ¿Saben lo que hacen? Aprovechan cada oportunidad, porque eso es lo que llena su corazón, su mente, y aprovechan cada oportunidad. Siempre para ello es el momento. Y la Biblia dice que nosotros debemos ser oportunos, debemos hablar a tiempo, fuera de tiempo, pensar: hoy puede ser el día de salvación para esta persona, debemos predicar el Evangelio, aprovechar cada momento para hacerlo. Así que fíjense ustedes lo tremendo que es hablar de evangelismo, cómo abarca todas las áreas de nuestra vida, de nuestros recursos, de nuestro tiempo, de nuestros dones, de nuestras habilidades, aprovecharlas al máximo para llevar adelante la tarea más importante que debemos realizar. En el cielo no vamos a predicar el Evangelio. No va a ser necesario. Vamos a hablar de la obra de Cristo y nos vamos a gloriar y alegrarnos por eso, pero no podemos predicar el Evangelio. No va a ser necesario. ¿Cuándo es la oportunidad? ¿Cuándo es el tiempo de hacerlo? Ahora. Ahora. Y llegará el momento en que no será necesario. Pero ahora es necesario. Y tenemos la gran responsabilidad. ¿Qué es lo que está haciendo usted? ¿Cómo está motivándose usted? ¿Cómo está motivando a otros también? ¿Cómo está moviéndose en su iglesia para que se predique el Evangelio? Pero por último, quiero preguntarle: ¿está preocupado de que se predique el Evangelio? ¿No se estará predicando otro Evangelio? ¿No se estará mezclando con ideas humanas, personales, denominacionales? Era el problema con los judaizantes. Ellos pensaban que su religión, que lo que practicaban en su religión, más sumado al sacrificio de Cristo, les podía salvar a las personas. Pero eso ya era otro evangelio.
y estaban descalificados estas personas. Ahora, debemos tener cuidado, no sea que estemos predicando otro evangelio y seamos denominados como anatemas. Hay una gran responsabilidad, pero la pasión nos debe dominar para predicar el verdadero evangelio. Muy bien, quiero invitarles para la próxima semana, y como lo hice al principio de este programa, invitarles para comenzar a estudiar más en profundidad y poder interpretar de una manera más exacta y correcta la palabra de Dios. Vamos a introducirnos un poco más en el contexto histórico, lingüístico, introducirnos en aquellas costumbres que habían cuando el Señor estuvo aquí en esta tierra, en el ambiente especial en que vivían los judíos, los israelitas. Recuerden, ellos estaban bajo el imperio romano, con una gran influencia griega. ¿Cómo afectaba a ellos sus prácticas, sus conductas? Pero cómo eso influyó en cómo se escribió la Escritura. Quiero dejarles un pensamiento que les motive a querer escuchar los próximos estudios. La Biblia se escribió en hebreo, partes de arameo, y después ya se tradujo al griego. Tenemos la Septuaginta y el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, escrito en griego, pero no en el griego de los griegos, sino en un griego hablado por judíos, que era distinto al griego helenista. Ahora, nosotros tenemos de esas lenguas, de esos idiomas, una traducción en español. Por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad de asegurarnos que cuando estamos estudiando la Escritura, la estamos interpretando correctamente. Hay una gran responsabilidad para los enseñadores, porque estamos estudiando un texto en español, 2000 años después de que se escribió el Nuevo Testamento, por ejemplo, y mucho más el Antiguo Testamento. Entonces va a ser muy interesante, va a ser muy hermoso y va a ayudarnos a ir interpretando y entendiendo qué fue lo que se nos quiso decir, reafirmando rotundamente verdades, pero a lo mejor también corrigiendo algunas cosas que van a ser de tremendo beneficio para nuestra responsabilidad de la enseñanza. Así es que les espero la próxima semana para comenzar con trasfondos judíos del Nuevo Testamento. Dios les bendiga, soy el Pastor Elías y les espero en el próximo programa. Bendiciones. Se levante, que su pueblo
Radio El Mensajero, Elim La Radio, FM presentaron su programa Bíblicamente Hablando. Les esperamos el próximo sábado en este mismo horario. Gracias por su atención.